Join forces. Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a presentar algunos retos de la semana a desarrollar en clase. En esta oportunidad trabajaremos la competencia de resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Específicamente la parte que corresponde a semejanza de triángulos. Veamos el reto número 1. Dice: Carlos desea calcular la altura del edificio que tiene al frente y solo conoce los siguientes datos. Medida de la sombra que proyecta el edificio en ese momento, que es de 36 metros. Medida de la sombra que proyecta Carlos, él, es 1,20 metros. Si la altura de Carlos es 1,80 metros, ¿podrá Carlos calcular la altura de dicho edificio? ¿Cómo lo haría? Muy bien, entonces vamos a representar algunos datos que nos permita calcular. Acá tenemos dicha altura del edificio. Tenemos el edificio y nos pide calcular su altura. Dice que se conoce la sombra del edificio. La sombra del edificio. Dice que Carlos también proyecta una sombra en ese momento. Entonces habría que ver cuál es la altura de ese edificio. Ahí también nos dice que Carlos tiene una altura de 1,80 metros. Se entiende que quien proyecta la sombra es el sol y la va a proyectar formando un mismo ángulo de inclinación en este caso, ¿no? Bien, veamos. Yo, por ejemplo, podría trazar así, miren, la sombra de esta manera. Vamos a poner, se proyecta la sombra del edificio y acá tenemos la distancia de esa sombra. Esta es la altura de Carlos, y también proyecta una sombra hacia acá. Ahí. Entonces, más o menos teniendo esa idea, vamos acá, ahora sí, a graficar nuestro problema. Imaginemos que esta viene a ser la altura del edificio. Aquí tenemos la altura del edificio. Muy bien. Ahora, este edificio va a proyectar una sombra. Muy bien, acá está la sombra. Entonces, altura del edificio que le vamos a poner H porque no se conoce. Y esta sombra que proyecta este edificio, dice acá, la sombra que proyecta el edificio en este momento es de 36 metros. 36 metros. Muy bien. Vamos ahora a graficar, tenemos la altura del edificio, ahora vamos a graficar la altura de Carlos. Imaginemos que Carlos está acá. Y esta viene a ser la altura de Carlos. Vamos a representarlo por esa distancia. ¿Cuánto es la altura de Carlos? Dice Carlos 1,80 metros. 1,80 metros. Listo. Ahora, se entiende que la proyección de la sombra tiene el mismo ángulo de inclinación, ¿no? El sol proyecta la sombra, entonces con el mismo ángulo de inclinación vamos a proyectar la sombra de Carlos sobre la horizontal. Acá tenemos la línea horizontal. Muy bien. Sabemos que la vertical con la horizontal forman un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Y ahora dice que la sombra que proyecta Carlos es de 1,20 metros. Ah, muy bien. 1,20. Ahí tenemos entonces la sombra que proyecta Carlos. Muy bien. Con esos datos, ahora sí, como es el mismo ángulo de inclinación, la sombra en ese momento está, vamos a poner un ángulo alfa que no conozco. Acá en todo momento la sombra va a proyectar un mismo ángulo de inclinación. Listo. Con esos datos, ahora sí yo voy a calcular la altura. Tenemos dos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados y un ángulo alfa. Tienen dos ángulos congruentes. Entonces significa que existe entre ambos triángulos una semejanza. Porque si este ángulo mide 90 y este ángulo mide alfa, acá 90 y este alfa, este ángulo también va a ser de la misma medida. Si este ángulo mide beta, este ángulo también debe medir beta. Y dos triángulos que tienen sus tres ángulos congruentes, decimos entonces que son semejantes, que hay una proporcionalidad entre sus lados homólogos. ¿Qué significa eso entre sus lados homólogos? Que hay una proporcionalidad de la siguiente manera: que esta altura del edificio, vamos a escribirlo acá, la altura del edificio es proporcional a la altura de Carlos, que en este caso es 1,80, de la misma manera que la sombra que proyecta el edificio
es proporcional a la sombra que proyecta Carlos. Y ahí tenemos. Y ahí tenemos entonces la proporción. Esta proporción geométrica la vamos a resolver multiplicando en forma producto de extremos, producto de medios. Multiplicamos altura por 1,20, me queda 1,20 por altura. Y acá queda 1,80 por 36. 1,80 por 36. Entonces queda que altura es igual, multiplicamos 1,8, haciendo una sola operación. 1,8, o vamos ejecutando ya. ¿Cuánto es 1,80 por 36? Ejecutando la operación 1,80 por 36, ya lo desarrollamos aparte, y en este caso nos va a resultar 64,8. Ahora el 1,20 que está multiplicando pasa a dividir. Y dividimos 64,8 entre 1,20. En este caso el resultado es 54. Y como estamos hablando de metros, la altura de ese edificio es 54 metros. Hemos aplicado un tema de semejanza de triángulos.